De repente, efectivamente, la antropología tiene mucho que ver con lo que son los alimentos, la cultura en sí se basa fundamentalmente en la producción de alimentos, como vamos a ver un poco en esta disertación que les voy a dar rápidamente, porque en realidad lo que pasa es que todos los temas que les voy a abordar hoy día generalmente se dividen en varios seminarios. Son temas de mucha especialización, tanto para la etnohistoria como para la antropología. Por otra parte, simplemente quiero decirles que el Museo Nacional de Etnografía, que ustedes deben conocer, el MUSEF, que está en Engabi y San Ginés, es un repositorio nacional que contiene cantidades de información sobre alimentos. Y esto se refiere fundamentalmente no solamente al prehispánico, en términos de información más arqueológica, pero también histórica y contemporánea. El museo se ha convertido en un lugar donde se acumula información realmente extraordinaria de parte de muchos que participan en ese museo, investigadores, estudiantes, etc. Un poco la temática que les quiero abordar ahora, y qué pena que no he tenido el tiempo de mostrarles en imágenes mucho de lo que se hace en antropología, especialmente la geografía boliviana. La geografía boliviana es excepcional y, como van a ver, es a partir de esa geografía excepcional en el mundo que se van a desarrollar varias civilizaciones en el pasado, y hoy en día recibimos en realidad el fruto de lo que han sido estas grandes civilizaciones. Yo quiero dividir mi ponencia en dos partes. Yo sé que me han invitado aquí por un video, un documental, en realidad una película que hicimos con un cineasta joven en ese tiempo, Alfredo Bando, en los años 80, y que este documental ganó 5 premios internacionales. Y el documental simplemente lo que hacía es seguir a los llameros de ese tiempo por sus trayectorias que hacen en el sur de Oruro, cerca del Salar de Uyuni, y que iban hasta los valles de Cochabamba, Sucre y Potosí. Intercambiaban los llameros sal con... ¿Alguien sabe? Maíz. Entonces, 2 alimentos fundamentales en el mundo andino. Y lo más increíble de esta trayectoria y de este documental es que efectivamente esta práctica de los llameros del sur de Oruro, que se trasladan a otras ecologías totalmente distintas, durante 3 meses del año, si pueden imaginar, 3 meses del año le dedicaban a estos viajes interecológicos con 120 llamas, recogiendo sal en el Salar de Uyuni y transportándose hasta los valles profundos de Cochabamba, Norte Potosí y Chuquisaca, para intercambiar con maíz y volver otra vez a la puna. A los 3 meses estaban de vuelta en sus comunidades, pero ¿qué ocurría? De repente toda esa sal que recogían en el Salar de Uyuni se convertía en maíz. Y el maíz es un producto que ellos no lo producen. Sin embargo, lo adquieren a través del trueque, del intercambio, y con el maíz pueden sostener sus familias durante todo un año. No porque comen el maíz todo el año, sino que el maíz les permite intercambiar con otros productos, les permite vender el maíz y comprar los productos del mercado, etcétera, etcétera. Bien, pero esto tiene un origen, y este tiene un origen prehispánico larguísimo, porque además no solamente es parte de la identidad boliviana en términos de una historia larga, pero también es parte de un proceso largo de lo que hoy en día es Bolivia. Bolivia está fundamentalmente en un lugar excepcional en el mundo. Y comenzaremos con una cosa básica que nos interesa conocer. Primero, en términos, por ejemplo, de la producción de alimentos y de la producción de productos que son parte de lo que es nuestra dieta hoy día en términos contemporáneos. Bolivia tiene un territorio que es 2/3 partes tierras bajas, es decir, Amazonía, Chaco. Y una 1/3 parte es, en términos generales, no precisos, pero en términos generales, una 1/3 parte es tierras altas o la parte andina. Pero inversamente, miren ustedes, inversamente proporcional, la población boliviana
2/3 partes están ¿dónde? En la parte andina. Y una tercera parte está en la parte tierras bajas. Entonces, siempre nos preguntamos ¿por qué estas desproporciones? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido ahí? Y esto tiene mucho que ver justamente con una historia larga de asentamiento humano en estas regiones, por las características geográficas de cada una de estas grandes regiones que hace parte de Bolivia. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los primeros, en realidad, habitantes a esta región del país? Lo que hicieron es que se asentaron en tierras bajas, fundamentalmente. ¿Y por qué? Por una razón simple. En tierras bajas existe una biodiversidad altísima, una de las más altas en la Tierra. Teóricamente somos el 10º país en el mundo con la más alta biodiversidad. ¿Y qué quiere decir alta biodiversidad? Donde hay una variedad de especies, tanto de plantas como de animales, grande, donde tenemos una variedad enorme de especies que viven en esas geografías. Entonces Bolivia es un país privilegiado. Estamos entre los países más privilegiados en biodiversidad. ¿Pero por qué? Por nuestra Amazonía, fundamentalmente. Ahí está la gran alta biodiversidad. Mientras que en los Andes, especialmente en el altiplano, la biodiversidad es muy baja. La biodiversidad no es comparable para nada a aquella que está en tierras bajas. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué tanta gente se ha venido a vivir a tierras altas donde hay tan poca variabilidad biológica? Cuando la gran variabilidad biológica está en tierras bajas. Y esto tiene que ver con la adaptación del ser humano inicialmente en este continente. Era mucho más fácil adaptarse a un medio biológico donde teóricamente los frutos de la naturaleza estaban al alcance. Estas poblaciones iniciales eran nómadas por excelencia. ¿Y nómadas qué quiere decir? Que van de un lugar a otro constantemente. No viven en un solo lugar, tienen varios lugares. ¿Y por qué eran nómadas? Porque tenían que rotar de un lugar al otro porque su economía fundamental era extractiva. ¿Qué quiere decir? Que extraían alimentos de la naturaleza. Eran cazadores, pescadores y recolectores. Esas 3 actividades económicas significa que extraían los productos de la naturaleza tal como están. Es decir, se subían al árbol, extraían los frutos del árbol, iban al monte, cazaban los pequeños animales, iban al río y pescaban el pez. Entonces, teóricamente, tenían todo a su disposición. Estudios profundos que se han hecho por antropólogos y hace tiempo atrás, se calcula que el ser humano originalmente y durante muchos siglos ha vivido en tierras bajas. Ha vivido en tierras bajas por las oportunidades que le daba la naturaleza. Y el promedio de trabajo de un nómada en esas circunstancias es 2 horas por día para extraer sus alimentos. Y con esos alimentos podía nutrir y alimentar a toda su familia. Es decir, no todos los miembros de la familia tenían que dedicarse a la pesca, a la caza y la recolección, solamente uno. Y con eso podía alimentar a la familia. Esa es una característica increíble. Si ustedes comparan hoy en día, teóricamente, a las grandes civilizaciones o a las culturas más avanzadas del mundo, Japón, Europa y los países industrializados, ¿cuántas horas al día tienen que trabajar para poder vivir? Promedio 8, digamos. Pero sabemos que es mucho más que eso. En el Japón hoy en día hay estudios recientes donde la gente tiene que trabajar más de 10 horas. Y no lo hacen porque están obligados, sino por la competitividad y además por una idea del trabajo que es increíble, que se ha ido construyendo en su cultura durante mucho tiempo. Entonces, 10 horas frente a 2 horas de trabajo que les tocaba a los nómadas trabajar para poder vivir tranquilamente. Pero además hay otra característica de los nómadas interesante, es que los nómadas, para poder sobrevivir,
en un medio de alta diversidad, tenían que vivir al ritmo de la naturaleza, es decir, el ritmo biológico de la propia naturaleza, en la forma como los animales vivían en la región. En otras palabras, no podían depredar el medio, sino tratar de usar el recurso en la medida que ellos necesitaban de ese recurso. Y punto. En otras palabras, eran altamente sostenibles. A un nómada nunca se le pasa por la cabeza de extraer más de lo que necesita. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque al día siguiente lo único que tiene que hacer es subirse a un árbol y bajar y extraer los frutos del árbol, así de simple. Y ya tiene la comida lista. O ir al río y pescar. Entonces el trabajo no era duro, era relativamente fácil y podía vivir en ese ritmo con la naturaleza. Y era consciente de que no puede extraer más de lo que necesita. Ese es un tema bien importante, porque ese es un tema que vamos a ver más adelante, va a cambiar radicalmente con el asentamiento humano en los Andes. Además, hay otro elemento fundamental en los nómadas. Los nómadas, para ser y vivir al ritmo de la naturaleza como lo han hecho durante miles de años, su única restricción es demográfica. Es decir, no pueden crecer a su máxima capacidad de fertilidad, sino tiene que restringir su capacidad fértil para poder no sobrepoblar estas regiones y desequilibrar justamente el ritmo biológico de las otras especies en la naturaleza. Esa era su única restricción. Y la pregunta es, muchos de ustedes se van a hacer, ¿acaso los nómadas que se dedican a la pesca y la caza y la recolección y no tienen más que eso, tenían el conocimiento de manejo biológico de su población? Sí, lo tenían. Y esos son manejos que lo hacen de maneras naturales y de maneras con el conocimiento justamente de la vegetación natural. Bueno, este es un tema aparte. Esto hay estudios fabulosos que muestran justamente ese control poblacional que tenían los seres humanos en esas regiones. Esas eran las características de este ser humano. Pero al final no era suficiente vivir en la Amazonía. Algo ocurrió. Los seres humanos siempre somos interesados en vivir y conquistar nuevos terrenos, nuevos espacios, y comenzaron a subir a los Andes. Y subir a los Andes no ha sido una tarea muy fácil. Ha durado 4.000 años. Subir a los Andes. Y subir a los Andes ha significado la conquista de dos elementos fundamentales de la naturaleza: el frío y la altura. El frío y la altura son dos temas que muy pocas poblaciones en el mundo han podido lograr. La única civilización parecida a la nuestra se encuentra en lugares como en el Tíbet, donde hay efectivamente poblaciones antiguas que han estado encima de los 1.500 a 2.500 sobre el nivel del mar. Pero en Bolivia, las poblaciones y las grandes civilizaciones antiguas se han asentado encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde? En el altiplano boliviano. Precisamente en el altiplano boliviano. Desde el lago Titicaca hasta el Salar de Uyuni. Este reto del ser humano, de la conquista del frío y de la altura, ha tomado 4.000 años. ¿Y cuál es esa conquista? Ir subiendo a los Andes hasta que encontraron el altiplano. El altiplano está fundamentalmente estructurado por lo que nosotros llamamos un eje acuático. Y ese eje acuático es el lago Titicaca, el Desaguadero, el lago Popó y los salares. Ese eje acuático, que en realidad es un sistema hidráulico interno, no tiene salida, es simplemente interno. Todas sus aguas se van justamente a nutrir sus propias tierras. Y las aguas vienen del deshielo de los picos nevados y de los periodos de lluvia. Entonces, ese eje acuático que también es sostenible y que hoy en día está en peligro por los cambios climáticos. Justamente uno de los grandes
problemas que vamos a enfrentar en los próximos tiempos es estos cambios climáticos que están desequilibrando las leyes propias de la naturaleza, como por ejemplo el deshiele de las montañas andinas. ¿Qué ocurrirá en el altiplano de aquí a 100 años? Todavía no sabemos. Pero la clave es que en este altiplano, por este eje acuático que crea un microclima especializado, es que el ser humano ha podido asentarse. Y se ha asentado, pero a través de una forma de lidiar con la naturaleza muy distinta a la que tenían los amazónicos. Es decir, ya no podía vivir solamente de la pesca, la caza y la recolección. La recolección de plantas, la caza de pesca y la caza de animales pequeños y la pesca de, obviamente, de cantidades de peces en los ríos y las lagunas. Tuvo que intervenir a la naturaleza. ¿Y cómo se interviene en la naturaleza? Se interviene en la naturaleza utilizando herramientas y utilizando estas herramientas para abrir la tierra y poner una semilla. Y al poner una semilla comienzan a crecer las plantas. Y esto se llama la agricultura. La agricultura se ha dado en los Andes durante ese periodo, durante 4.000 años, y nosotros llamamos ese periodo el periodo de la domesticación de las plantas y de los animales. Ese periodo de domesticación de 4.000 años ha permitido que surjan nuevas civilizaciones, nuevas culturas, nuevas formas de lidiar con la naturaleza. La intervención del ser humano en la tierra es una intervención que va a cambiar la mente humana, porque los nómadas es gente que vive al ritmo de la naturaleza, es casi su igual con las otras especies. Tiene que coordinar en forma perfecta. Es uno más de las especies vivas en la naturaleza. El nómada tiene esa mentalidad. Siquiera el agricultor, el ganadero, el que hace la revolución agrícola y ganadera, es gente que va a intervenir en la naturaleza, y al intervenir en la naturaleza lo pone al ser humano en el centro de la naturaleza. Es antropocéntrico. Es un ser humano que sabe que puede manipular la naturaleza. Pero al manipular la naturaleza, por los antecedentes nómadas que tenía, sabe que no puede excederse, sabe que no puede abusar de su conocimiento, de su tecnología para intervenir en la naturaleza. Y ahí es donde las grandes culturas andinas, prehispánicas, comienzan a desarrollar economías sostenibles, economías que van a proteger la naturaleza, a pesar de que el inicio de esa civilización es su intervención en la tierra. Al poner la semilla, abrir la tierra es una forma de intervención en la naturaleza. Y al manipular los animales y crear animales domésticos es un manipuleo de la naturaleza. El ser humano comienza a darse cuenta de que efectivamente es un ser superior, queramos o no queramos. Puede intervenir. Domesticar el guanaco para convertirlo en llama ha tomado 3.500 años. Intervenir la vicuña para convertirla en alpaca ha tomado más o menos ese mismo tiempo. Intervenir la tierra para poder generar distintos tipos de papas, que quizás somos el lugar más privilegiado del mundo en justamente y originalmente productores de papa, ha tomado miles de años. Lo mismo con la quinoa, y así podemos mencionar cantidades de productos que son propios de nuestro territorio. Bien, en todo ese proceso, chicos, hay algo que ocurre que es algo fantástico en la historia y en las civilizaciones. El ser humano comienza a darse cuenta que no tiene la restricción demográfica, como tenía el amazónico. El amazónico no puede crecer mucho, por eso la población es baja, porque tiene que vivir al ritmo de la naturaleza.
cuando sube a los Andes y comienza a producir y se comienza a sentar en un solo lugar, se vuelve sedentario, ya no es nómada. O escoge un lugar donde va a vivir y comienza a tener terrenos. Y esos terrenos los va a producir todos los días y va a criar sus ganados. No tiene otra que quedarse y cuidar lo que está produciendo. Esto lo hace sedentario. Y al ser sedentario necesita mano de obra. Y al necesitar mano de obra, el ser humano comienza a poblarse más, a reproducirse más. Entonces el ser humano rompe esa regla fundamental del nómada, que es el control demográfico, y comienza a crecer de manera significativa. Comienza a reproducirse mucho más. Comienza a tener familias más grandes. ¿Por qué? Porque cada miembro de la familia tenía un rol económico. Los niños cuidan los rebaños, los ancianos también, los mayores viajan, etcétera, van a cuidar los cultivos. Entonces, la economía va creciendo y se comienza a dar algo que es increíble en la civilización humana, lo que se llama la acumulación de los bienes. Por primera vez el ser humano se da cuenta que puede guardar los alimentos. El nómada no puede guardar los alimentos porque se pudren, así de simple. Si no te comes una fruta, durará 2 días máximo y chao. Y después ya no te sirve. Entonces, cuando comienzas a ser agricultor y ganadero, la idea es que comienzas a tener la idea y surge la idea de la acumulación del alimento. Y el alimento es fundamental para poder nutrir a cantidades de gente que está comenzando a reproducirse cada vez más. La idea es que esta acumulación de los alimentos y de los bienes hacen que surjan civilizaciones muy particulares en los Andes. Un primer dato interesante es el surgimiento de aldeas, las civilizaciones aldeanas, que es el inicio de lo que va a ser los famosos estados, mini estados andinos. Esas aldeas se comienzan a dar tanto en Oruro como en La Paz, alrededor del lago Titicaca y en Oruro. Estas aldeas, en otras palabras, son el resultado de miles de años de adaptación del ser humano en la agricultura y en la ganadería. Y la sal, chicos, se convierte en un elemento fundamental de las civilizaciones andinas. Ustedes saben que no podemos vivir sin agua, aire ni sal. Es uno de los elementos esenciales. La sal ha sido tan importante en el surgimiento de las civilizaciones antiguas que ha sido la causa de cantidades de guerras, de invasiones, de conquistas, etc. Por la sal. Ni siquiera el oro, ni la plata. La sal es esencial en la reproducción humana. Y, desafortunadamente, como nuestro planeta es tan diverso, hay áreas donde no hay sal. Y hay áreas donde hay sal, digamos normal, y hay áreas donde hay sal abundante. ¿Qué es Bolivia? Bolivia, precisamente, es el lugar donde hay sal abundante. No es cualquier lugar, es el lugar donde justamente se encuentran las fuentes de sal más grandes del mundo. Es increíble. Hoy en día nos brillan los ojos cuando hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de la minería, etcétera, que teóricamente, de acuerdo a los economistas, es un gravísimo error comenzar a pasarnos nuevamente en una economía extractivista solamente. Y nos olvidamos de lo que tenemos alrededor nuestro, y entre ellas la sal. Un producto natural, en el caso del Salar de Uyuni, efectivamente, que es reproducible, porque se reproduce con las lluvias, las pocas lluvias que hay, cada vez es menos. Eso es lo grave. Bien, entonces, las civilizaciones andinas prehispánicas, para terminar esta partecita, desarrollaron estos sistemas aldeanos y descubrieron una cosa fundamental, fantástica.
Se dieron cuenta que para expandirse y vivir bien con la naturaleza, tenían que acceder a otros pisos ecológicos, porque el altiplano no era suficiente. Otra vez les digo, el altiplano tiene una baja biodiversidad, no es alta biodiversidad, es baja. Tiene especies, tiene plantas, tiene cantidades de riquezas, pero es baja. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Por la altura es baja. Han tenido que ir a otros pisos ecológicos, volver y retroceder, si quieren ustedes, a las cabeceras de valles, a los yungas, a la costa del Pacífico, y comenzar a extraer todos esos diferentes productos que producen estas ecologías y intercambiarlas entre estas poblaciones que vivían ahí. Y ese intercambio hacía que la dieta sea rica. Pero no solamente rica, era abundante. Se complementaba, era equilibrada dietéticamente hablando, nutricionalmente hablando. Era casi perfecta. Tenían de todo. Frutas, tenían por supuesto animales, no solamente en la puna, pero también en los valles, etcétera. Tienes tubérculos, tienen vegetales, etcétera, peces, hay de todo. Además, en esos tiempos, como la población andina estaba concentrada en el altiplano, ahí estaba la gran mayoría de la población. Mandaban poblaciones a diferentes pisos ecológicos para que se queden en esas zonas y produzcan alimentos. Ese era libre. A un lado de la vertiente oriental, que va hacia Cochabamba, Potosí, etcétera, y al otro lado hacia la costa, que hoy en día es Chile. Quizá uno de los mejores argumentos que podíamos utilizar nosotros en nuestra diplomacia respecto a nuestra autoridad y nuestra legitimidad sobre las costas es justamente la historia prehispánica, que poco utilizamos. Los prehispánicos que han vivido aquí, Carangas, Quillacas, Pacajes, todos estos grandes reinos andinos tenían control sobre la costa pacífica, porque hacían un control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Esa era la estrategia. La estrategia de un máximo control de pisos ecológicos. Acuérdense eso. Cuanto más pisos ecológicos controlas, ¿qué controlas? Los alimentos. Y si tienes los alimentos adecuados, tienes una civilización vigorosa, rica, que se desarrolla en todos los ámbitos. En economía, en política, en cultura, en las artes. Vean ustedes las cerámicas de Tiahuanaco, de Pariti, son excepcionales. Los tejidos prehispánicos, todos reflejan ese control vertical de pisos ecológicos. Esa era su riqueza, esa era, si quieren ustedes, la magia del desarrollo de las civilizaciones andinas. Y no tenían que depredar la ecología, vivir con la ecología y reproducirla, porque no les convenía depredarla, porque si depredas, ¿qué pasa? Ya no se puede reproducir más. Entonces, el acceso al ají, el acceso a las frutas, etcétera, tenía su tiempo y su manera de producir. No se olviden tecnologías extraordinarias como las terracerías, un sistema típico andino. Esta es una contribución a la humanidad, donde se producen cantidades de alimentos en terrazas construidas por el ser humano. Y el ser humano le ha tomado siglos construir esas terrazas. Y no es los incas. Los incas han recibido esa herencia. Los incas han sabido utilizar aquello que ya se habían desarrollado en las culturas prehispánicas y fundamentalmente andinas en el territorio boliviano hoy. Pasaremos un poco a la actualidad, haremos un salto en la historia. ¿Qué nos queda de todo esto que acabo de decirles? Porque el auge
de las civilizaciones andinas, que ha producido un bienestar extraordinario, chicos. En esos tiempos, lo que nos relatan los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, es que aquí no vieron, por ejemplo, pobreza o extrema pobreza. No había. ¿Por qué no había? La gente vivía bien, porque tenían alimentos, tenían sal, tenían agua potable y tenían todos los alimentos que podían producir. Esa ha sido una de las grandes sorpresas de los propios españoles. Hoy en día, 500 años después, mucho ha pasado, mucho ha ocurrido en todo este territorio. Mucho se ha perdido de esas grandes civilizaciones, es obvio. Hay otra cultura invasiva que ha llegado en el siglo XVI y se fue integrando paulatinamente a lo que hoy en día somos nosotros. Y hay cosas que hemos perdido, pero quizá también hay cosas que hemos ganado. Y esa es una forma de ver en forma positiva, yo diría, la actualidad. Cuando yo les relataba que en los 80 hicimos estos viajes interecológicos acompañando a los llameros, 3 meses andando, desde Salar de Uyuni por todo el altiplano, en la noche a 15 bajo cero promedio, se puede imaginar, en pleno invierno. Justo en ese momento se hacen los viajes interecológicos, en el peor momento donde baja la temperatura. Pero el ser humano se adapta tan bien que ese es el momento preciso. ¿Por qué? Porque ese es el momento también donde pueden encontrar los productos en los valles. El maíz no tiene que estar muy fresco, tiene que estar relativamente maduro, porque con mucha agua el peso hace que se haga muy difícil llevar el maíz hasta la puna. No se olviden que el maíz lo traen de diferentes formas. Un poco les hablaré cómo extraían, porque esto de las caravanas de llamas, chicos, ya no existe desafortunadamente. Yo he sido una persona más bien privilegiada de haber compartido con los llameros ese periodo. Ya no hay las grandes caravanas del altiplano a los valles, de esto que se ha practicado durante quizá miles de años, literalmente, que ha sido el medio fundamental para el intercambio de animales. Y la sal ahí era clave. La sal era como el dinero hoy en día. La sal era el medio de intercambio para acceder a otros productos. Miren ustedes. Y es la sal que se utilizaba en el Salar de Uyuni para llevar y distribuir a cantidades de comunidades que estaban en los valles que no tenían sal. Y esa sal era clave especialmente no solamente para el consumo humano, sino para la ganadería. Y como la ganadería ha ido creciendo terriblemente en los valles como producto del periodo colonial y republicano, estamos hablando reses, vacas, ovejas y cantidades de cosas que nos han traído los europeos, la ganadería creció mucho, porque tenía un valor enorme en el mercado. Entonces, la necesidad de la sal se ha incrementado. Entonces, los llameros bajaban cantidades de llamas. Estas caravanas eran más o menos de alrededor 120 llamas, que bajan con toda su carga de sal, intercambian en cantidades de comunidades que son sus caseros, y por supuesto los del valle se quedan con la sal y ellos se llevaban su maíz hacia el altiplano. Hoy en día quedan pocas comunidades en el norte de Potosí, inclusive en La Paz, etcétera, que hacen viajes cortos de intercambio, pero son cortos, de 3 días, una semana, que todavía hacen estos intercambios de productos. Pero las grandes caravanas masivas han dejado de existir, porque era más fácil ir a los valles en ¿qué? Camión, movilidad. Ya no tenías que sufrir 3 meses. En una semana, 2 semanas de trabajo ya haces exactamente el mismo trueque y te lo traes. Eso es lo que te ofrece la modernidad. Yo he hecho el viaje, chicos, con ellos, andando a pie, 3 meses. No saben lo duro que es eso.
Pero lo fascinante que también es eso, es una experiencia increíble, porque es una experiencia que compartes con gente que todavía mantenía esa tradición milenaria, literalmente milenaria, que ha sido la base de la construcción de las civilizaciones andinas. Hoy en día hay mayores facilidades, la gente no tiene que sufrir mucho. Yo he visto cómo la gente sufre en esos viajes, ¿no? Generalmente viajan los mayores, los llameros mayores, y llevan a los chicos jóvenes para introducirse en la vida del llamero. Es como un proceso de transición. Muy pocas mujeres viajan, pero yo he viajado con una chiquita que tenía 12 años. Y la chiquita que iba a 12 años se animó a ir al viaje porque le interesaba traerse maderas de los valles. Y con las maderas se hacía sus, que llaman, para tejer, para utilizar, para hacer sus tejidos, etc. Bien. Entonces, en los viajes interecológicos y el trueque es un tema fundamental. Lo que hicimos nosotros en los 80, porque era parte de la demanda, además, de las comunidades de las tierras, de los valles, es que había mucha enfermedad de bocio. El bocio es por la falta de yodo, ¿se dan cuenta? Y la sal es un elemento fundamental para llevar que tiene, cuando se le pone un poco de yodo, entonces evitas que la gente se enferme de bocio. Y en los valles había el bocio endémico. Esta enfermedad era terrible, porque además te crea el cretinismo. Cuando no tienes yodo y no consumes yodo, y una de las formas de consumir yodo es justamente a través de la sal, hay esta enfermedad que es terrible. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Nos llamaron a los antropólogos que estábamos trabajando con los llameros para ver cómo se distribuía la sal, justamente en esos lugares donde había mucho bocio. Y nosotros les describimos, les mostramos cómo se hacía, etc. Hay cantidades de rutas que se iban desde el salar hasta los valles, son rutas ya preestablecidas desde el tiempo del prehispánico. Cada lugar de paro se llama una jaraña, de jaraña en jaraña se va avanzando hasta llegar a los valles. Hicimos un proyecto con UNICEF, justamente para evitar que los niños tengan problemas de bocio, y se instaló con las comunidades saleras pequeñas fábricas para ponerle yodo a la sal, y esa sal era la que cargaban los llameros. Este proyecto, chicos, es considerado quizá uno de los proyectos estrella en Bolivia en el término de la aplicación de la cultura para la salud. En menos de 3 años se ha eliminado el bocio en los valles de Cochabamba, Norte Potosí y Chuquisaca, con la aplicación de este conocimiento. Los llameros del Salar de Uyuni, en muy pequeños sistemas de yodo, de iodización de la sal, comenzaron a poner sal a esa sal que estaban recogiendo naturalmente. Y llevaban esa sal con los llameros. Y camiones también, por supuesto. Y en 3 años se eliminó literalmente el bocio en Bolivia. ¿Se imaginan? Un simple conocimiento antropológico podía haber afectado una política social que no lo hubiesen hecho si no tenían ese conocimiento. Ese fue un éxito que hasta ahora está en la literatura de UNICEF en todas partes. Que se puede utilizar este tipo de cosas para una política social. Bien, pero ahí no queda todo. La sal sigue siendo un tema para Bolivia clave, porque además, ¿qué hemos descubierto en el Salar de Uyuni? El litio, un tema otra vez controversial. Si no tenemos los criterios adecuados, que para nosotros lo fundamental es lo sostenible, la alimentación, el bienestar social de la gente, que la distribución sea adecuada, iodizada, etcétera, que tengamos que las políticas tengan un contenido social a fondo, conociendo las culturas andinas, y no irnos a algo que brilla como oro
y que en algún momento, si no aplicamos adecuadamente nuestros conocimientos y vamos a extraer litio del Salar de Uyuni, posiblemente estemos acabando con uno de los elementos fundamentales de las civilizaciones andinas. El litio nos puede llevar a una situación extrema. Yo digo extrema. No sabemos todavía. No hay un estudio donde se puede equilibrar las dos cosas. Todavía no conocemos. Pero nosotros los bolivianos somos capísimos en meternos en cosas que brillan rápido y para sacar lo más rápido posible y destrozar la naturaleza. Yo creo que las nuevas civilizaciones, las nuevas generaciones, tenemos que luchar por mantener nuestra naturaleza relativamente pura, no contaminada. Si el litio va a ser eso, no vale la pena. Les digo, chicos, vamos a terminar con uno de los recursos más extraordinarios que hay en el planeta, que es el Salar de Uyuni. Y eso se puede terminar muy rápidamente. Ahora, si hay un equilibrio, no estamos contra las tecnologías, si hay un equilibrio adecuado, sostenible, una participación de la gente que maneja el Salar de Uyuni, que tiene los conocimientos andinos, quizás sí se podría hacer, no es que se puede rechazar, pero debe ser absolutamente controlada. Y controlada para que no se destroce uno de los bienes quizá más extraordinarios que tiene y un patrimonio que tiene el país en la sal. Bueno, con eso quiero terminar y si tienen preguntas, por supuesto, tienen la libertad de hacerlo. Muchísimas gracias.